tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar juntos con ustedes, conectados, aunque sea de esta manera, pero las extraño mucho, ya quiero verlas en vivo y a todo color, pero bueno, ustedes me pueden ver, yo a ustedes no, pero les mando un abrazo virtual desde aquí. Y bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo. Es la lección 13 de sus libros. En el libro viene diferente el título, viene cómo se puede manifestar Dios en nuestras vidas, pero como que se me hacía muy largo el título, entonces lo cambié y le puse Dios va por delante. Y en Josué capítulo 3 vemos a lo largo de todo este capítulo cómo el pueblo de Israel se preparó para cruzar el río Jordán y cómo lo cruzaron. Pero vamos a leer el que más nos llama la atención, el versículo que más vamos a hablar de él, es Josué 3, del 3 al 4, que dice lo siguiente: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces vemos que el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios, iba a ir por delante para que el pueblo supiera por dónde pasar. Sin embargo, antes de que sucediera esto, antes de que cruzaran el río Jordán, vemos tres cosas que hicieron tanto Josué como el pueblo, que es muy importante que nosotros hagamos también para que Dios nos vaya mostrando el camino a seguir. Y lo primero que vemos en Josué 3:1 es que Josué se levantó de mañana. Dice que Josué se levantó de mañana, y esa palabra levantó proviene del hebreo shakam, que significa empezar temprano en la mañana, madrugar. Nosotros como hijos de Dios, si queremos que Dios vaya por delante, si queremos que Dios nos indique el camino a seguir, lo primero que tenemos que hacer todos los días es levantarnos de mañana y buscar a Dios. El rey David, en el Salmo 63:1, vemos que él buscaba a Dios en la madrugada. Vean lo que dice el Salmo 63:1, dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aquí vemos a David buscando a Dios con un corazón sincero, con una pasión, con un hambre de buscar a Dios. ¿En qué momento? En la madrugada. Es bien importante buscar a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 37:5, lo importante que es encomendarle a Dios todos nuestros caminos. Si lo tienen, vamos a buscarlo. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En estos tiempos que estamos viviendo, donde reina la incertidumbre, muchas veces no sabemos qué nos va a acontecer. No sabemos ni qué va a pasar en la tarde. Sabes más o menos lo que vas a hacer en la mañana y sorpresa, a veces te cambian la jugada, a veces no sabes ni por dónde, qué dirección tomar. Esta pandemia pues ha cambiado la vida de muchos, y de ahí la importancia de estar conectados con el Señor para que Él nos vaya guiando en todo momento. Entonces vemos que el primer paso para que Dios vaya por delante es levantarnos y buscar a Dios. Tristemente, a veces estamos muy cansados, a veces incluso podemos estar sirviendo mucho en la obra de Dios, pero descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5, para que entendamos que no es lo mismo servir
que buscar a Dios y que a veces, aunque tú estés sirviendo, tú puedes perder ese primer amor. Vean lo que dice. Apocalipsis 2, del 2 al 5, dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, vean lo que dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vemos aquí que tú puedes estar trabajando mucho para el Señor, para la obra de Dios. Sin embargo, si tú descuidas tu comunión con el Señor, si tú no buscas a Dios de madrugada o en todo momento, dice también en Tesalonicenses que hay que orar sin cesar, en todo momento tenemos que estar conectados con el Señor. Pero a veces el arduo trabajo, sin buscar a Dios primero, nos puede ir enfriando y nos puede ir alejando de nuestro primer amor. Y quiero que analicemos a dos mujeres. A mí me encanta mucho analizar estas dos mujeres porque se parecen mucho a nosotras. Se llaman Marta y María. Y aquí vamos a ver en Lucas 10, del 38 al 42, cómo estas dos mujeres buscaban o lo que hacían. Una de ellas, Marta, ahorita lo vamos a ver, se afanaba trabajando, y la otra hizo lo correcto. Vamos a leerlo. Lucas 10, versículos 38 al 42 nos dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos a Marta afanándose, aquí dice, con muchos quehaceres. ¿Cuántas de nosotras nos podemos estar afanando, y más en estos tiempos en los que nuestros hijos tal vez están contigo en tu casa, tienes que estar haciendo el quehacer y ahí están tal vez peleándose, estudiando en línea, y no es fácil y nos podemos afanar muy fácilmente. De ahí la importancia de nosotros buscar a Dios. Si se fijan, Marta estaba afanada, pero por hacer algo para el Señor. Ella estaba queriendo servirle al Señor. Y yo quiero que te des cuenta cómo el servicio a Dios te puede acercar a Dios, pero eso no te hace conocerlo. Entonces podemos estarle sirviendo al Señor con todo, pero eso no nos hace conocer realmente a Dios. ¿Qué nos hace conocer a Dios? Lo que hizo María. María dice que se sentó a los pies de Jesús y lo escuchó su palabra. Y al estar ahí a los pies del Señor, no estaba sentada como los otros a su mismo nivel. En primeras, porque las mujeres no podían estar ahí sentadas con él. Sin embargo, ella no le importó. Ella se sentó a sus pies y con humildad escuchaba lo que Jesús estaba diciendo. Entonces vemos a dos mujeres. ¿A cuál de ellas dos te pareces? A una que todo el tiempo está afanada, está preocupada, estás de gritón, estás de histérica, porque cuando le dice Jesús a Marta, 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 afanada y turbada, esa palabra afanada significa preocupada. Y cuando dice turbada, en pocas palabras es histérica. Ahí nos hablan, chicas, como que Dios sabe
por dónde cojeamos. Entonces, sobre todo cuando estamos en nuestros días o cuando estás en la menopausia con los síndromes de la menopausia, nuestras hormonas suben y bajan a todo lo que dan y es muy fácil estar de histéricas, históricas, preocupadas y de todo lo demás. De ahí la importancia de buscar a Dios desde temprano, encomendarle cada día al Señor nuestros caminos. Y bueno, vemos después de esto que el hermano de ellas, Lázaro, murió, pero yo quiero que veamos primero Juan 11:5, porque ahí podemos ver en Juan 11:5, si quieren vamos directo a la Biblia, Juan 11:5, vemos que ellos tres eran amigos de Jesús y Jesús los amaba muchísimo. Podemos decir entonces, bueno, ¿y por qué si los amaba permitió que Lázaro muriera? Entonces, Dios va a permitir cosas en nuestra vida, aunque no las entendamos en el momento, y no quiere decir que no nos ame, sino porque quiere reforzar nuestra fe, quiere que crezcamos, quiere que lo conozcamos más. Les dije Juan 11, estoy en Lucas, perdón. Juan 11, versículo 5. Dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, esto es a María, y a Lázaro. Y tú dices, bueno, ¿y por qué si los amaba cuando ellas dos lo llamaron porque su hermano se enfermó gravemente y pidieron que Jesús fuera, y Jesús a propósito se tardó en llegar? Y vemos que después de 4 días Lázaro ya había muerto y fue cuando se presenta a Betania, pero es porque él tenía un plan tremendamente preparado para lo que ahorita vamos a ver. Entonces vemos en el versículo 17, vamos a irlo leyendo y se los voy a ir explicando para que se den cuenta cómo Marta realmente no conocía a Jesús, lo conocía en parte, pero María sí lo conocía más. Y vemos en el versículo 17 lo que sigue. Llega Jesús después de que Lázaro ya había muerto y vean lo que dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos en primer lugar a Marta, que estaba en su casa junto con María y otros judíos que las estaban consolando, sale disparada a encontrarse con Jesús cuando apenas puso un pie ahí en Betania, no para decirle, oye, ¿cómo estás? Te extrañamos. No, fue para reclamarle el por qué no estaba ahí, porque su hermano había muerto. Aquí vemos que cuando tú no conoces realmente al Señor, tú le vas a reclamar, le vas a decir el por qué, le vas a preguntar el porqué de las cosas y no vas a entender que detrás de todo hay un propósito. Jesús, a propósito, llegó 4 días después de que ya había muerto Lázaro, porque había un plan divino en medio de todo esto. Pero aquí vemos que Marta no lo conocía realmente. Si seguimos leyendo, dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
hay niveles en los que puedes ir conociendo a Jesús. El primer nivel es cuando tú lo conoces como tu Salvador. Y ahí entiendes que Él vino a morir en la cruz por ti, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Entiendes esa parte. Pero en cuanto más lo conozcas, va aumentando tu amor y esa pasión hacia Él porque lo vas conociendo más. El segundo nivel es cuando lo vas conociendo como tu Señor. Entonces, donde tratas de seguir sus pisadas, de hacer lo correcto, de buscar agradarle. El tercer paso, digámoslo así, es cuando lo conoces como tu amigo. Después es cuando lo conoces como tu amado y el último paso es cuando lo conoces como tu esposo. A ese nivel hay que llegar. Entre más conoces al Señor, más te enamoras de Él. Entonces vemos que Marta lo conocía solo como su Salvador, sabía de la resurrección y todo, pero sin embargo, quiero que sepan que cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, era porque le estaba diciendo lo que iba a hacer, pero ella pues no lo entendía. Más adelante dice el verso 28 lo siguiente. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. A mí me impacta cómo Marta fue corriendo a buscar a Jesús. Sin embargo, a María, ella no fue corriendo con Jesús, sino que Jesús la llamó a ella. Y eso a mí me llama mucho la atención. Muchas veces en las madrugadas Dios nos llama a tener ese encuentro con Él. ¿Cómo reaccionas? Ay, Señor, espérame tantito, tengo flojera, ahorita no quiero orar, ahorita no, quiero dormir. ¿Cómo reaccionas? Vean lo que María hizo en cuanto supo que Jesús la estaba llamando. Dice, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Vean cómo cuando Marta salió disparada a buscar a Jesús, nadie la siguió. ¿Por qué? Marta yo creo que estaba amargada. Y a una persona amargada tú no quieres ni acercártele, como que le huyes. Sin embargo, cuando María salió disparada, todos la siguieron, todos los que estaban en su casa la siguieron. Yo me pregunto, ¿por qué la siguieron? ¿Qué estaba reflejando María? Seguimos leyendo y dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos que María le dijo exactamente las mismas palabras que Marta. Sin embargo, hizo una cosa diferente. Ella se postró. Cuando tú te postras delante de Dios, es como si le hubiera dicho, mira Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. El postrarte es aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Entonces hubo una diferencia abismal entre la actitud que tomó Marta y la actitud que tomó María. ¿Por qué será? Porque Marta no conocía bien al Señor. Marta había descuidado o no lo buscaba, digámoslo así, de la misma manera en la que María buscaba a Dios. Y vemos que después Jesús, al verla llorando, dice, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo creo que Marta lloraba pero de coraje.
En cambio, María, realmente Jesús vio el dolor tan grande que había en María, y vean lo que dice el verso 34. Dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, Jesús lloró. Jesús, cuando tú lloras, Él llora junto contigo. Él ve tu corazón, Él ve tu dolor, Él ve el gran sufrimiento que estás atravesando. Y Él está contigo y está llorando contigo. Pero me sorprende ver cómo a a Marta le dijo lo que iba a hacer. Tu hermano va a resucitar, o sea, le dijo lo que iba a hacer. A María no le dijo lo que iba a hacer, sin embargo, actuó. Y esto es algo importante. Depende la actitud que tú tomes ante las adversidades, es como permites a Dios actuar. Si te fijas, Marta le reclamó al Señor, estaba amargada, no lo conocía bien, estaba molesta. Y Jesús le dijo lo que iba a hacer, pero se tardó en actuar. En cambio, cuando ve a María que no le reclamó, sino que estaba dispuesta a recibir lo que fuera, a hacer la voluntad, a aceptar la voluntad de Dios, esa actitud hizo o permitió que Jesús actuara de inmediato. Por eso le dijo, ¿dónde le pusisteis? O sea, actuó. Y vemos que lloró, o sea, tuvo esa empatía con ella. Verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta, acordémonos que estaba amargada, y cuando tú estás amargada todo lo ves negro, todo lo ves mal, solo piensas de manera negativa. Marta solo veía lo seco que estaban los huesos y cómo olía feo. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entre más tú conoces a Dios, entre más conoces a Jesús, entre más lo buscas, tu fe va a ir creciendo. Y ya no vas a ver lo seco que están los huesos, sino lo que Dios puede hacer a través de esos huesos secos. Verso 41. Seguimos leyendo, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y vean lo que dice el versículo que sigue, el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué estaba reflejando María? ¿Por qué los judíos siguieron a María y no a Marta? Les decía, seguramente Marta estaba amargada y no querían ni seguirla, ni verla, ni estar cerca de ella. Pero María era otra cosa. María tenía esa comunión con él, conocía a Jesús, seguramente lo reflejaba esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y decían, no, nosotros nos vamos con María. Y por seguir a María fue que conocieron a Jesús y creyeron en él. Yo te pregunto,
eres una mujer que busca a Dios y la gente quiere seguirte y tú eres un canal de bendición en la vida de ellos para que los acerques a Dios, o eres un canal para que no quieran saber nada del Señor, para que se alejen de ti, que no quieran saber nada de ti y mucho menos nada del Señor. Entonces, qué importante es este primer paso que acabamos de ver, que es el de levantarnos temprano y buscar a Dios. Otra cosa que hicieron antes de cruzar el río Jordán fue que se alimentaron. En Josué capítulo 3, verso 2, si lo quieren buscar por favor, dice lo siguiente: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En Josué 1, 10, 11, o sea, dos capítulos antes, vemos cómo Josué les manda a que vayan con el pueblo para que preparen comida. Dice así Josué 1, del 10 al 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Si queremos que Dios vaya por delante, paso número 1, ¿qué hizo Josué? Se levantó desde temprano para buscar a Dios. Paso número 2, aquí ellos se prepararon comida. Sin embargo, sabemos que en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, obviamente nosotros nos vamos a referir al alimento espiritual que tenemos que buscar, porque es en la palabra de Dios en donde tú vas a encontrar esa guía, esa dirección. Vean lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 nos dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la palabra de Dios, Dios nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo por dónde, nos va a dar dirección, nos va a alumbrar el camino. Por eso es importante buscar a Dios también, no solo en oración, sino también en el estudio de la palabra de Dios. Vemos también que en Juan 14:6, bueno, este es un versículo que yo creo que muchos ya se lo saben, donde Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a través de Jesús es donde también encontramos el verdadero camino a seguir. Y bueno, vemos también el tercer paso es que hicieron antes de cruzar el Jordán. Dios le dice a Josué que santificara a todo el pueblo o que se santificaran. Vean lo que dice Josué capítulo 3, el verso 5. Dice lo siguiente: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí la palabra santificar viene del hebreo kadosh y significa limpiar, purificar. ¿Quieres que Dios vaya por delante? ¿Quieres que Dios abra esas puertas que aparentemente están cerradas? ¿Quieres que Él te dé la salida a la aflicción, al problema que estás enfrentando? Primero búscalo todos los días desde temprano, estudia su palabra, pero no de una manera obligada, sino con pasión, de veras queriendo conocerlo más. Y en tercer lugar, poniéndote a cuentas con Él. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, tú le cierras la puerta al enemigo, tú lo desarmas y entonces Dios se puede manifestar a tu vida, entonces Dios puede ir por delante y hacer grandes cosas. Dice, bueno,
En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ponte a cuentas con Dios si hay algo que has estado guardando, que no lo has confesado, si hay algo que el Espíritu Santo te ha dicho, es que esto no lo hagas. Hoy es tiempo de reflexionar y de decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque he fallado en esto, perdóname porque no he perdonado a tal o cual persona. Si estás amargado, amargada, es importante que ya le entregues a esa persona al Señor, la perdones, la bendigas, se la sueltes al Señor, te levantes y sigas hacia adelante. Entonces, es importante limpiarnos y esa manera es solo confesando nuestros pecados, porque Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Judicialmente ya tenemos el perdón, pero sí es importante confesar nuestros pecados para restaurar esa comunión con el Señor, porque cuando hay pecado en nuestras vidas que no hemos confesado, en donde no nos hemos arrepentido, esa comunión con el Señor queda rota. Él es un Dios santo y no puede estar cerca del pecado. Entonces, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, cuando hay pecado, Él está como que de lejos o dándote la espalda, como diciendo, no me dejas actuar porque hay pecado delante de ti. No te puedo dar respuesta a tu oración porque primero arrepiéntate y entonces ya podemos tener otra vez esa comunión íntima tú y yo. Entonces es bien importante estar examinándonos todos los días para poder estar bien con Dios. Sin embargo, otra cosa que yo he visto que grandes hombres han hecho en la Biblia es que se ponen en la brecha por sus ancestros, por el pueblo. Si tú, por ejemplo, quieres ponerte en la brecha por nuestro México lindo y herido, como dice Marto, es importante que pidamos perdón por los pecados de nuestra nación. Es importante que pidamos perdón por nuestros ancestros, por toda esa idolatría que ha reinado en México. Pedir perdón porque muchas veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros ancestros. No en vano, tanto Esdras como Nehemías pedían perdón por el pecado de ellos. Vean lo que dice Nehemías capítulo 1, verso 6. Dice así, esto fue antes de que reconstruyeran los muros de Jerusalén cuando Nabucodonosor tiempo antes los había derrumbado. Entonces el pueblo estaba en gran afrenta y angustia, los que habían quedado en Jerusalén, y Nehemías se pone a orar a Dios y vean cómo clama a Dios. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo no sé si tus padres, tus ancestros fueron muy religiosos en la religión tradicional, y bueno, hay muchas personas que tienen altares incluso en sus hogares y es importante que nosotros nos pongamos en la brecha si queremos ver un México mejor. Si queremos ver un México entregado a Cristo, necesitamos ponernos en la brecha y pedir perdón por el pecado de nuestra nación, por el pecado de nuestros ancestros, por el pecado de idolatría que ha reinado durante generaciones en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, en fin. Entonces, qué importante es santificarnos para que el enemigo no gane ventaja y poderlo enfrentar. ¿Qué beneficios obtenemos al realizar estos 3 pasos que acabamos de ver? Levantarnos desde temprano y buscar a Dios, alimentarnos de la palabra de Dios y santificarnos. En primer lugar, vemos en Josué capítulo 3 que Dios
lo pudo engrandecer. Dice Josué 3:7. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amiga y amigo que me están escuchando, Dios quiere engrandecerte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere usarte para grandes cosas, pero sigue estos 3 pasos, no de una manera obligada, no de una manera religiosa, sino de corazón, y vas a ver las cosas grandes que tú puedes hacer como instrumento en las manos de Dios. Satanás es muy astuto y Satanás sabe el potencial tan tremendo que tú tienes y por todos los medios va a tratar de apagar o que tú apagues lo que Dios te ha dado. ¿Y saben qué métodos usa? Te bombardea con pensamientos negativos como no sirves para nada, todo lo haces mal, lo que haces no será de provecho para los demás, en fin, no sirves. Todos esos pensamientos no vienen de Dios. Tú tienes que discernir que vienen del enemigo, que lo que quiere es que tú no hagas grandes cosas, es que tú no sigas fielmente a Dios, pero es importante que no te dejes. Entonces, Dios te va a usar grandemente si tú lo buscas con todo tu corazón. Otra cosa que trajo al pueblo de Israel todo esto que hicieron, estos 3 pasos que hicieron, fue que trajo unidad al pueblo. Y en último lugar, Dios va a poder hacer grandes milagros. El río Jordán, en el momento en que los sacerdotes, los levitas sacerdotes, pisaron la orilla y tocaron el agua, en ese momento el agua que corría de norte a sur se juntó en un montón grande y dejó de correr el agua de tal manera que los sacerdotes después caminaron hasta en medio del río Jordán y ahí se pararon. Ahí se pararon hasta que todo el pueblo siguió adelante. ¿Te imaginas lo que eso fue para el pueblo? Fue un gran milagro, como cuando cruzaron el Mar Rojo. Dios ahí se manifestó en sus vidas de una manera tremenda. Ahora, yo me pongo a imaginar algo. La primera generación que salió de Egipto fue una generación que seguía con una mentalidad de esclavos. A pesar de haber visto muchos milagros, no creían en Dios, no lo seguían, era como seguirlo, pero religiosamente fallaban a cada rato, lo tentaron 10 veces, no tenían su confianza puesta en Dios. Esta segunda generación que salió de Egipto fue la que estuvo vagando durante 40 años en el desierto. Eran niños, digámoslo así, cuando salieron de Egipto y ellos crecieron. Y ellos, era una generación que conocía la presencia de Dios. Era una generación que realmente conocía más a Dios y por eso pudieron cruzar el río Jordán. La próxima clase vamos a hablar de lo importante que es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de cómo depende de cuánto tú conoces a Dios, es el testimonio que tú vas a dar a los demás. Vamos a dejarlo aquí y bueno, acuérdense que cada que terminemos una lección de tarea, ustedes contesten el cuestionario, esta ya es otra lección que terminamos. Y hay cosas que yo no puedo estar mencionando todo lo que viene en el libro, de ahí la importancia que ustedes repasen el libro y luego contesten el cuestionario para que tengan más información, ¿sale? Vamos a dejarlo aquí y vamos a orar. Yo quisiera
pedirte que si tú has descuidado tu comunión con el Señor, si tú te has alejado de Dios, si has descuidado tu primer amor, hoy es un buen tiempo de pedirle perdón a Dios, de decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero acercarme nuevamente a ti, quiero hacer mis primeras obras. Cuando recién te conocí, yo me devoraba la palabra, a todo mundo yo le testificaba de ti. Yo quiero volver a ese primer amor. Y si tú has descuidado eso, ¿qué te parece si nos ponemos a cuentas con el Señor y le pedimos que nos ayude? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú has sido fiel. Desde que tú has entrado en mi vida, tú has sido fiel en mi vida y yo no he sido fiel para contigo. Yo te ruego que perdones mi infidelidad, si me he apartado de ti, si me he enfriado, si he descuidado mi comunión contigo, si he perdido mi primer amor, yo te ruego que me perdones. Tú sabes cómo está la situación en la casa, no está nada fácil. Hay problemas con mis hijos, hay problemas con mi marido, quisiera salir corriendo. Tú sabes cómo estoy en estos momentos. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a encontrar ese tiempo para yo buscarte, ese tiempo para tener una intimidad contigo, Señor, buscándote con todo mi corazón, no de una manera religiosa, sino quiero sentir pasión nuevamente por buscarte en las madrugadas o cuando tú lo decidas. Dame ese tiempo hermoso para estar contigo, para estudiar tu palabra. Y Señor, tú examina mi corazón. Si hay algo que no te agrada, Espíritu Santo, muéstrame en qué te he fallado. Si he estado de histérica, de histórica, preocupada, perdóname. Hoy yo quiero decirte que te amo, que confío en ti. Ayuda mi incredulidad, ayuda a aumentar mi fe para que mi confianza está plena en ti, Señor. Ayúdame también a enfrentar esta situación difícil que estoy atravesando. Tú ve por delante, muéstrame el camino. Abre las puertas de una manera milagrosa que yo veo cerradas. Danos una salida para salir adelante, Señor. Y Padre, tú manifiéstate en nuestras vidas. Y te doy las gracias por tu perdón. Gracias porque yo sé que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Gracias porque tú me estás escuchando. Yo hoy me humillo delante de ti, Señor, reconociendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que aunque yo no la entienda, aunque yo haya visto pérdidas, aunque haya fallecido algún ser querido en mi familia o cercano a mí, hoy, Señor, te pido que me perdones si me he quejado contigo, si te hablé mal, si guardé enojo en contra tuya, perdóname. Hay muchas cosas que yo no entiendo, perdóname si te he reclamado. Sé que tú tienes el panorama completo y algo bueno va a salir de esto, aunque en el momento no lo entiendo. Hoy como María me humillo delante de ti, entendiendo que tú sabes lo que más conviene. Gracias, y yo sé que tú conoces mi dolor, sé que estás llorando junto conmigo. Hoy derramo mis lágrimas delante de ti, no para sacar mi coraje o mi ira, sino por el dolor que hay, pero sobre todo por dolor por haberme alejado de ti, por haberme apartado de ti. Hoy quiero regresar al camino, quiero buscarte nuevamente con todo mi corazón. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.